Ok. Ya, buenas tardes. Voy a hablarles hoy día sobre el uso de materiales disecantes sólidos en sistemas de enfriamiento sensible y latente por separado. Mi nombre es Tomás Venegas, soy ingeniero civil mecánico, magíster en ingeniería mecánica de la Universidad de Concepción. Actualmente estoy cursando un doctorado en ingeniería civil, en Architectural Engineering en Purdue University. Antes de empezar el doctorado, trabajé durante bastante tiempo en eficiencia energética en edificaciones, específicamente como realizando modelamiento energético de edificios. Lo que vamos a hablar hoy día es, primero, brevemente, en qué consisten los sistemas de enfriamiento sensible y latente por separado, y después vamos a hablar de tres temas un poco más específicos al respecto. El primero, vamos a revisar los requisitos para desarrollar un intercambiador de calor cubierto de material disecante sólido, que es el equipo en el que nos vamos a enfocar para poder desarrollar sistemas de enfriamiento sensible y latente por separado. Vamos a evaluar cuáles son los requisitos de estos tipos de intercambiadores y posibles nuevos diseños de intercambiadores que sean aplicables para este uso. Luego vamos a ver un ejemplo de un modelamiento numérico de uno de estos intercambiadores de calor. Y finalmente vamos a ver un modelamiento simple de cómo se integra uno de estos intercambiadores de calor a un sistema de aire acondicionado más completo. Y vamos a ver su rendimiento energético para el periodo de enfriamiento. Entonces, ¿por qué estudiar sistemas de enfriamiento sensible y latente por separado? Primero, es porque existe una importancia creciente respecto al control de humedad en los edificios, cosa que actualmente no es una prioridad, ya que el control térmico en edificios se basa principalmente en termostatos y no en ningún loop de control considera la humedad directamente. Ahora, la humedad del aire es un parámetro que influye bastante sobre el confort térmico. Como la forma más simple de evaluarlo, como se considera, es viendo lo que nos dice ASHRAE 55, el estándar al respecto, en que se entrega un cierto rango de humedad respecto a la temperatura, dentro de la cual, junto con las otras variables de confort térmico, las personas se sienten sienten una sensación de bienestar. Otro punto importante de por qué es importante el control de humedad es el incremento de uso de aire acondicionado en países de ingresos medios, que suelen estar en zonas más húmedas. Por lo tanto, el consumo de energía en este fin se espera que sea más alto a futuro. Y un tercer elemento importante es que los estándares de construcción, tanto en países de ingresos medios en desarrollo y países ya desarrollados, están mejorando bastante, específicamente respecto a la aislación. Por lo tanto, se prevé que va a existir un mayor efecto de necesidad de enfriamiento latente que es sensible comparado a la situación actual en que la envolvente no es tan buena. Por lo tanto, va a ser necesario compensar más ganancias por ventilación y transpiración de las personas, cocinas en el caso de las viviendas, y otras fuentes de calor latente. ¿Qué es o cómo operan los sistemas de enfriamiento sensible y latente por separado? ¿Y cómo se diferencian de un sistema tradicional de enfriamiento? Lo podemos ver en esta figura que muestra una carta ciclométrica en que las líneas rojas representan el proceso normal de enfriamiento que ocurre en sistemas de compresión de refrigerante, bombas de calor tradicionales, en que tenemos primero un proceso de enfriamiento sensible del aire, luego el aire continúa enfriándose por la curva de saturación, o sea, 100% de humedad, y en este proceso es donde pierde humedad,
Y luego llega un punto que es el punto final de enfriamiento, en el que pueden ocurrir dos cosas. Uno, en los sistemas más simples, es que este aire frío y con menos humedad, pero a alta humedad relativa, se inyecta directamente en los recintos, lo que puede generar y genera sensación de disconfort a las personas que reciben directamente el chorro de aire frío. Y lo otro que se puede hacer, que es más común en edificios grandes o donde se ocupan manejadoras de aire, sistemas más complejos, es que se puede recalentar el aire hasta un punto intermedio que permite ingresar aire no tan frío, por lo tanto reducir la sensación de disconfort local a las personas que les llega directamente el aire. Esto por un lado presenta dos problemas. Uno, la incomodidad de recibir el aire frío en el punto 5, pero también en el caso de recalentarlo, significa un gasto de energía adicional a lo que se necesita para obtener el aire en condiciones de confort. Entonces, frente a eso existe la posibilidad de separar los dos procesos. El enfriamiento sensible, que es reducir la temperatura del aire, y el enfriamiento latente, que es reducir la humedad. Actualmente, los equipos más comunes en los que se desarrolla la deshumidificación por separado del enfriamiento sensible es el uso de ruedas disecantes. Las ruedas disecantes tienen un proceso que es el representado entre los puntos 1, 3 y 2. O sea, primero tenemos una reducción de la humedad, que tiene también un alto incremento de la temperatura del aire, y luego se debe producir un enfriamiento sensible del aire hasta llevarlo al punto de inyección, que es el punto 2 en este caso. Mediante el uso de intercambiadores de calor cubiertos de material disecante, que por las siglas en inglés se conoce como DCHE, es posible, idealmente, llegar a un proceso que vaya directamente desde el punto 1 hasta el punto 2. En la práctica, uno lo que hace es llegar hasta un punto intermedio entre 2 y 3, y luego enfriar de manera sensible la fracción que sea necesaria. De esta manera, este tipo de equipos basados en separar los dos procesos permitiría enfocar los equipos para uno y otro proceso. Entonces, por ejemplo, ya no sería necesario llegar a temperaturas tan bajas como para obtener aire a 11 grados, porque ya no necesitamos condensar la humedad del aire. Podemos retirar la humedad del aire mediante el uso de materiales disecantes sólidos. Y solamente necesitaríamos enfriar hasta alrededor de 20 grados, o poco menos de 20 grados, 18 o 20 grados el aire que vamos a proveer al edificio. Por lo tanto, si vamos a operar a mayores temperaturas, incluso si ocupamos un sistema de compresión de vapor, se puede operar a mayor eficiencia que en el caso de que se haga enfriamiento sensible y latente de manera conjunta. ¿Cómo se puede lograr este enfriamiento sensible y latente por separado? Existen en general tres formas. El primero es utilizar múltiples sistemas de expansión directa, en el que primero se ocupa un sistema de baja temperatura que permite reducir la humedad del aire a ya sea una fracción menor de aire, pero más seca, de forma que al mezclarlo con el retorno, la combinación genere aire a la humedad requerida, y luego un sistema de enfriamiento a una mayor temperatura que el de deshumectación, que permita entregar el enfriamiento sensible que se requiere según la carga del edificio. Otro método es el uso de sistemas de absorción, que se basan en el uso de disecantes líquidos. Los disecantes líquidos son generalmente soluciones de sales higroscópicas con agua, que se exponen al aire que se va a entregar al edificio, y permiten absorber dentro de la solución parte de las moléculas de aire moléculas de agua contenida en el aire. Para eso es necesario exponer
el fluido al flujo de aire, y eso se logra en equipos que son bastante similares a torres de enfriamiento. Entonces, requieren un gran volumen, tienen el problema de que se arrastran estas sales hacia el resto del sistema, y son sales corrosivas, por lo tanto tiene bastantes inconvenientes, a pesar de que es efectivo deshumectando el aire. Y el tercer método más usado es en base a sistemas de adsorción, que es el que vamos a discutir ahora, que se basa en el uso de materiales disecantes sólidos. En los materiales disecantes sólidos son materiales que en su superficie tienen la capacidad de absorber moléculas de agua del aire. Ahora, este proceso de adsorción, que es en la superficie, es la diferencia entre adsorción y absorción, tiene el inconveniente que genera calor por el calor latente del agua que está en el aire al momento de ser condensada en el material disecante sólido. Por lo tanto, a pesar de poder reducir la carga latente, es necesario una fuente auxiliar de enfriamiento para tratar con la carga latente sensible del aire o del edificio, además de la carga sensible generada por la deshumectación. El proceso de adsorción específicamente se refiere a el enriquecimiento de moléculas de agua, en este caso, en la interfaz de algún otro medio que para la evaluación de los materiales disecantes sólidos es la superficie del material disecante, que son materiales con gran presencia de micro y nanoporos. Entonces, lo que sucede es que en estos poros se generan zonas de alta presión de vapor de agua. Entonces, el agua, las moléculas que en el flujo de aire están en condición de vapor, al momento de entrar a estos microporos, micro y nanoporos, condensan y se acumulan en el material. Y así es como reducen la humedad contenida en el aire. ¿Cómo se utilizan los materiales disecantes sólidos? Principalmente hay tres tipos de equipos que los utilizan para reducir la humedad del aire. Primero el sistema estático, el siguiente la rueda disecante, y finalmente el más común el intercambiador de calor cubierto de material disecante sólido, DCHI, como se más claro, en la sección C de la fibra. El sistema estático es bastante simple, consiste en láminas que pueden ser metálicas o de algún otro material, recubiertas de material disecante sólido, por sobre las que se hace fluir aire húmedo o aire exterior. Entonces, por la presencia de este material disecante sólido, parte de las moléculas de agua son absorbidas por las láminas de material disecante sólido. Ahora, ¿qué pasa luego de que hemos saturado el material disecante sólido con moléculas de agua? Es que pierde la capacidad de continuar deshumectando el aire. Entonces, en ese momento hay que aplicar un proceso que se llama regeneración, en que se tiene que entregar calor al material disecante y aire que ya sea esté a alta temperatura o tenga muy baja humedad, para que haga el proceso inverso, arrastrando las moléculas de agua que están dentro de los nanoporos hacia el exterior. Entonces, en un sistema estático hay que realizar estos dos procesos de manera alternativa. Durante un cierto tiempo hacemos fluir aire húmedo, que al final, luego de pasar por el deshumectador, sale a alta temperatura y baja humedad, y cuando el material disecante se satura, es necesario meter aire caliente que arrastra las moléculas de agua desde el disecante. Por lo tanto, para tener un flujo continuo de aire deshumectado, es necesario tener a lo menos dos de estos equipos y operando en paralelo, uno deshumectándose y el otro regenerándose. Aunque es posible hacer que estos dos procesos no duren lo mismo, posible lograr que la regeneración sea más rápida, pero requiere mayor temperatura. Entonces,
necesario optimizar ese tipo de cosas para hacerlo viable. El problema de estos equipos es que requieren mucho volumen y son poco eficientes. Luego tenemos la rueda disecante, que es el equipo más usado, se usa industrialmente, en que tenemos un disco a través del cual fluye el aire húmedo, pero este disco está dividido en dos secciones, como se puede ver ahí en la figura, en la sección B. Una parte de la sección angular es la que realiza la deshumectación, y este disco, a medida que va girando, luego de que la sección en la que se genera la deshumectación se satura, pasa a una zona de regeneración a través de la cual está pasando aire caliente, que arrastra la humedad absorbida por el disecante. Y como pueden ver, son los mismos dos procesos que en el sistema estático, pero dado que la rueda se encuentra girando, las distintas zonas del disco van generando los dos procesos al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja de estos equipos. El problema es que el nivel de absorción es bajo, porque el aire húmedo no es capaz de absorber el calor de absorción. Entonces lo que pasa es que para lograr altos niveles de deshumectación se requieren o varias de estas ruedas en serie o ruedas de gran volumen. Y el tercer tipo de equipo, que es el que vamos a ver en más detalles, son los intercambiadores de calor recubiertos de material disecante, o DCHE, para decirlo más corto. En estos equipos, la operación es similar al sistema estático, en el sentido de que operan ya sea en deshumectación o regeneración, y se requiere tener a lo menos dos para tener el flujo continuo de aire deshumectado. Pero la gracia es que, como se trata de intercambiadores de calor recubiertos de material disecante, en lugar de láminas de material disecante, se puede hacer circular por su interior agua fría durante la deshumectación, lo que permite absorber el calor de adsorción que se genera durante la deshumidificación, e incluso entregar algo de enfriamiento sensible al aire si es que la temperatura es lo suficientemente baja, la temperatura del agua. Y durante la regeneración, en lugar de entregar aire caliente a la superficie, se entrega agua caliente al interior del intercambiador. Entonces eso permite liberar las moléculas absorbidas en el material disecante. La gran ventaja de este sistema sobre los dos anteriores es que permite un alto grado de saturación de agua del material disecante. Gran parte de los poros son usados. Por lo tanto, el volumen requerido es mucho menor. Y el volumen es uno de los grandes limitantes del uso de la rueda disecante actualmente. Por lo tanto, es un problema importante a resolver, no es menor. Las ventajas, como estaba mencionando, es que principal, el nivel de saturación que se puede lograr en el material disecante, lo que implica una gran reducción del volumen requerido. Y la gran ventaja es que se puede controlar de mejor manera el proceso, porque en lugar de tener que manejar el flujo de aire a distintas humedades y temperaturas que vienen desde afuera, se puede controlar más fácilmente el flujo de agua que va al intercambiador de calor. Otra ventaja que también es importante es que es posible ocupar relativamente bajas temperaturas de regeneración, alrededor de 50 grados es común, mientras que en el caso de las ruedas disecantes se requiere aire a 90 grados por lo menos. Entonces, al requerir fuentes de calor de baja temperatura, se puede usar calor de desecho de algún proceso industrial o térmico, fuentes de energía renovables o rechazo de calor en bombas de calor, por ejemplo, como en el caso que vamos a ver. La gran limitante es que se requiere dos equipos en paralelo, y eso trae como consecuencia que el sistema de control es complejo. Por lo tanto, todavía está en desarrollo esta tecnología, y a diferencia de las ruedas disecantes, no hay fabricantes que se dediquen a vender estos equipos de manera
a gran escala, digamos. Ahora, el corazón de todo este sistema es el uso de un material disecante sólido. Los materiales disecantes sólidos, como mencioné brevemente, son materiales que presentan gran número de microporos y nanoporos en la superficie. Ahora, estos materiales se clasifican para este uso en función de su curva isotérmica, que quiere decir que es la cantidad de agua que son capaces de absorber en condiciones de equilibrio a diferentes niveles de presión de humedad relativa de aire, que son estas curvas que podemos ver en esta figura. Entonces, en el eje X está la presión o humedad relativa, y en el eje Y está la humedad absorbida por el material, en función de kilos de agua por kilos de material. Y lo que se puede ver es que a medida que aumenta la presión o humedad relativa, aumenta la cantidad de agua contenida. Entonces, los distintos materiales disecantes sólidos presentan estos distintos tipos de comportamientos que, según la Unión Internacional de Química Aplicada y Teórica, se clasifican en estas curvas presentadas acá. En esta imagen se ha marcado el 30 y 80% de humedad relativa, porque son los rangos en los que suelen operar los intercambiadores de calor, los DCHE. Por lo tanto, lo que se debe buscar en un material disecante sólido es que tenga un alto nivel de absorción, pero a su vez que la mayor parte de la absorción ocurra en este rango entre 30 y 80. Por lo tanto, las curvas ideales para esto son los de materiales que tienen curva tipo 5, en el que la mayor parte de la absorción ocurre entre 30 y 80. El gran problema es que no hay muchos materiales con esta curva, y la mayor parte de los materiales naturales se encuentran entre las curvas 1A y 1B. Es un problema y es un área de investigación, el encontrar materiales y desarrollar materiales con curva tipo 5, con alto contenido máximo de agua de absorción. ¿Qué tipos de materiales existen para esta aplicación? Principalmente materiales inorgánicos con nanoporos. Estos son los que presentan la curva tipo 5, pero actualmente los que se usan tienen un relativamente bajo máximo nivel de absorción. Entonces pueden saturarse mucho dentro del rango de operación, pero tienen menos absorción máxima que otros. Otro tipo de materiales son los materiales compuestos, que en general se basan en un disecante sólido de relativamente bajo nivel de absorción, como es sílica gel, que son las bolsitas estas que vienen en la ropa, en las zapatillas, que son útiles como absorbentes, pero tienen relativamente bajo nivel máximo de absorción, o diferentes tipos de carbono activado. Y a estas matrices que se ocupan como base se le agregan partículas de sales higroscópicas, que son las mismas que se ocupan en el disecante líquido, que tienen un alto nivel máximo de absorción. Entonces se logra un material que es estable, como la sílica gel, pero que tiene un más alto nivel de absorción. Y la gracia de esta combinación es que mejora la absorción respecto al sílica gel y mejora la estabilidad respecto a las sales higroscópicas, porque las sales higroscópicas, cuando absorben humedad y luego son regeneradas, algunas partículas se van con el aire, generando el mismo problema de corrosión que en los materiales disecantes líquidos. Por eso se ocupan solamente como aditivo en el caso de los materiales compuestos. Y la otra fuente de materiales en que se está trabajando es materiales poliméricos, específicamente unos llamados Metal Organic Frameworks, que son materiales que tienen estructuras muy complejas, que tienen molecularmente tienen muchos espacios en los que absorben agua. El problema actualmente con esos materiales es que se pueden diseñar materiales que tengan curva tipo 5 y que tengan una muy alta absorción, pero son relativamente inestables. Entonces,
Esto significa que los espacios moleculares donde pueden absorber agua, al momento del proceso de regeneración, colapsan sobre sí mismos. Entonces, al siguiente proceso de deshumidificación, tiene menos espacios donde absorber agua. Entonces, a largo plazo van perdiendo efectividad. Ahora, ¿cómo se ocupan específicamente estos materiales? ¿Cómo se aplican al intercambiador de calor? Principalmente estos se hacen intercambiadores de calor de tipo tubo y aleta, y lo que se hace es, en un intercambiador de calor ya desarrollado, este se sumerge en una solución de un aditivo y un cierto contenido de partículas de disecante sólido. Se sumerge, de esta manera se asegura que en todas las láminas quede una capa de material disecante, y luego se cura el material a distintas temperaturas. Y este proceso se puede repetir con distintas combinaciones de aditivo y disecante. En general se usan intercambiadores de tubo y aleta porque es un diseño muy simple, fácil de fabricar, fácil de manipular para este proceso de recubrimiento, y tiene la gracia en su operación que presenta una baja caída de presión, porque el único impedimento al flujo de aire es la presencia del tubo y el espacio entre las aletas. ¿Cuáles son los inconvenientes de este diseño? Que tiene un coeficiente de transferencia de calor limitado frente a otros modelos de intercambiadores, y también el área de contacto entre el aire y la superficie del material disecante es relativamente baja, porque, por ejemplo, aquí tenemos bastante área de intercambiador, pero la profundidad del intercambiador es relativamente poca, y el flujo de aire es a través del plano que estamos viendo en la imagen. Entonces el material disecante sólido tiene muy poco tiempo de contacto con el aire para absorber las moléculas de agua. Por lo tanto, es muy importante mejorar este diseño de intercambiador que se usa actualmente para hacer más atractivo este equipo para su uso comercial. Por lo tanto, vamos a ver algunos tipos de intercambiadores de calor que o se han evaluado, o por sus características de área expuesta al flujo de aire o su alto coeficiente de transferencia de calor, son atractivos para su uso como intercambiadores cubiertos de material disecante sólido. Dentro de estos materiales posibles, estos diseños posibles, se pueden destacar los que están aquí, que son el tubo con perfil de gota en lugar de tubo de sección circular, intercambiadores de alambre. En la sección B hay una imagen, pero hay distintos tipos. El intercambiador hecho de espuma metálica, intercambiadores de calor de placas recubiertas de material disecante, intercambiador de microcanales, y el intercambiador enrejado. El nombre es Laris, pero es difícil traducir esa palabra en español directamente. El intercambiador de tubo con forma de gota, la ventaja que tiene es que es simple el diseño, pero requiere generalmente fabricación mediante impresión 3D. La gracia es que tiene un buen comportamiento aerodinámico, pero requiere, la complejidad es para fabricarlo. Y lo bueno respecto al uso como intercambiador cubierto de disecante es que tiene mucho mayor área de contacto entre el aire y la superficie. En el caso del intercambiador de alambres y el de espuma metálica, las ventajas respecto al intercambiador de tubos son similares, en el sentido que tienen mayor área y mayor coeficiente de transferencia de calor, pero presentan mayor pérdida de presión frente al intercambiador tradicional.
En el caso del intercambiador con placas de grafito, su coeficiente de transferencia de calor es mucho más alto que el intercambiador de tubo, pero es mucho más caro y complejo de hacer. Por lo tanto, se necesita bastante desarrollo para llegar a un proceso industrial conveniente. El intercambiador de microcanales es muy parecido a un radiador de auto, la misma idea. Vendría siendo una solución intermedia entre el intercambiador de espuma metálica y el intercambiador de tubo y aleta, ya que tiene mejor coeficiente de transferencia de calor, mayor área en contacto, pero no tiene tanta pérdida de presión como el intercambiador de espuma metálica. Y finalmente el intercambiador enrejado también presenta características similares al de microcanales, con la dificultad que estos intercambiadores tienen que ser desarrollados por procesos de impresión 3D. Entonces su fabricación es aún relativamente cara. En específico, aquí podemos ver la comparación de distintos intercambiadores y su coeficiente de transferencia de calor global entre los distintos tipos que ya vimos, pero también se puede ver cómo afecta el proceso de recubrir el intercambiador a este mismo factor. Al comparar, por ejemplo, un intercambiador de calor cubierto de disecante sólido del tipo tubo y aleta, como la primera línea de esta tabla, comparado con el mismo, pero sin recubrir. Podemos ver que el valor mínimo baja significativamente, de 30 a 50. El coeficiente global de transferencia de calor. El máximo se mantiene porque depende de las velocidades y se puede jugar de esa manera, pero ya tenemos una reducción significativa del rango. Y como les mencioné que puede ser una solución intermedia y bastante atractiva, el uso de intercambiadores de calor del tipo de microcanal tiene un coeficiente de transferencia de calor significativamente más alto que el intercambiador de calor eh, de tubo y aleta para esta aplicación. Y en esta tabla de aquí podemos ver lo que menciono respecto al inconveniente, que es la pérdida de presión a través del intercambiador. Y hay una correlación bastante fuerte entre mayor coeficiente de transferencia de calor y pérdida de presión. Entonces tenemos un balance que hay que hacer entre cuánto ganamos como coeficiente de transferencia de calor y área de contacto versus cuánta energía extra hay que poner en ventiladores. Por lo tanto, para el diseño futuro de este tipo de intercambiadores, tenemos que considerar que el diseño usado actualmente, aunque efectivo, no es el mejor, para nada. Por lo tanto, es necesario salir del diseño de tubo y aleta hacia diseños más complejos, que pueden requerir ya sea procesos de fabricación más caros o más complicados, pero que pueden incrementar de manera significativa la performance de estos equipos. Y por otro lado, otra fuente de trabajo en que se está avanzando actualmente es mejorar los mismos disecantes. Como les dije, hay harto avance en materiales poliméricos y también en desarrollar nuevos tipos de materiales compuestos con distintas combinaciones de matriz y aditivo. Ahora, vamos a ver un ejemplo de modelamiento numérico de un intercambiador de calor cubierto de material disecante, representando el modelo simple que se usa actualmente de
intercambiador de tubo y aletas. Como mencioné al inicio, tenemos el flujo de aire húmedo en estos intercambiadores, que se da entre las aletas del intercambiador, que están recubiertas de material disecante, y en el interior de los tubos tenemos circulación de, o sea, agua fría durante la deshumidificación o agua caliente durante la regeneración. Temperaturas representativas del agua fría y caliente suelen estar dentro de 15 y 20 grados para el agua fría y desde 50 a 60 para el agua caliente. En particular vamos a ver una aplicación que corresponde a un intercambiador de calor bastante tradicional de tubos de cobre y aletas de aluminio, el que se recubrió de un material disecante también bastante común, usado en muchas referencias, que es un material compuesto de sílica gel con partículas de cloruro de litio. Para poder desarrollar un modelo numérico para este intercambiador, se deben desarrollar ciertas suposiciones, como en todo modelo, y en este caso las suposiciones son que la distribución de tubo y aleta es uniforme en todo el intercambiador, que el intercambio de masa y energía en el eje Y, según esta figura, es despreciable, o sea, la mayor cantidad el mayor cambio que vamos a ver tanto en el flujo de masa y energía se va a dar en el eje X, por lo tanto se ha despreciado el intercambio entre secciones en el eje Y. También se discretizará el intercambiador en dirección Z, pero se considerará que cada elemento en Z tiene una temperatura constante de agua en su interior. Luego vamos a ver el detalle de ese elemento. También se considera que el calor de absorción se libera sobre el material disecante y luego a través del material disecante se transfiere hacia el aire o hacia el agua finalmente. Y también se considera que existe una resistencia térmica de contacto entre los diferentes elementos sólidos del intercambiador. O sea, entre el tubo y la aleta, y entre la aleta y la capa de material disecante sobre ella. Aquí podemos ver el volumen de control considerado para el modelo. A la izquierda vemos los flujos de energía y a la derecha están los flujos de masa. En la figura de la izquierda, si nos enfocamos en esa por ahora, podemos ver que el volumen de control considerado, nos fijamos en una zona en que se intersecta el tubo junto a una aleta, y se pueden generar 4 de estos volúmenes de control considerados. Por lo tanto, el tubo se divide a lo largo en mitades, y la aleta se divide longitudinalmente también a la mitad. Por lo tanto, el volumen de control considera media aleta en su altura, toda la capa de material disecante y la mitad del canal de aire que queda entre dos aletas. De forma que la mitad superior a este canal, que iría sobre la zona 2 repetida, pertenecería al siguiente volumen de control. Entonces lo que tenemos, los flujos de energía que hay en este caso es, primero, si suponemos el caso de deshumidificación, va a estar circulando agua fría, por lo tanto tenemos flujo de calor desde el aire exterior hacia el tubo y luego el agua. Tenemos intercambio de calor entre la superficie del material disecante y el aire, entre la lámina de material disecante y la aleta metálica, y entre estos dos sólidos y el tubo, y finalmente directo al agua. En el caso de flujos de masa, simplemente tenemos el flujo de aire a través de la aleta, el flujo de agua hacia abajo en el caso del tubo, y ya sea absorción o deshumidificación de agua, de moléculas de agua en
los poros del material disecante. ¿Cómo hacemos el modelo? Lo representamos por ecuaciones de gobierno del balance de energía y balance de masa en cada uno de los elementos que hemos visto. O sea, tenemos un balance de energía para el flujo de aire. No voy a ir en los detalles, después si alguien tiene dudas lo podemos explicar. Balance de energía en la lámina de disecante sólido sobre la aleta. Un balance de energía en la aleta. Un balance de energía en el agua y un balance de energía en el tubo mismo. Entonces tenemos que resolver este conjunto de ecuaciones diferenciales parciales al mismo que tiene variables implícitas en todas las ecuaciones. Entonces hay que resolver el sistema para cada elemento y para cada instante. Y para el contenido de agua hacemos algo similar, pero hacemos un balance de masa en el aire y un balance de masa en el material disecante. Y el término importante en estos dos balances es el primero, que corresponde al intercambio de calor intercambio de masa entre el aire y la lámina disecante, que se modela como un intercambio convectivo. Tenemos un coeficiente convectivo de intercambio de masa y la diferencia de la humedad absoluta entre el aire y la humedad absoluta en la sección cercana al material disecante, que vendría siendo la humedad absoluta en los poros. Entonces, en base a esa diferencia, por el coeficiente, podemos determinar cuánta masa de agua se mueve de un medio al otro. Y este modelo, en base a estas ecuaciones y esta discretización, nos permite simular la operación del equipo. En este caso se comparó, con modo de validación, se comparó con un experimento publicado en 2017 de las características mencionadas al principio, con agua a 15 grados para enfriar, a 50 para regenerar, y usando un intercambiador de calor de tubos de cobre, aletas de aluminio y disecantes sólidos de sílica gel y cloruro de litio. En estas figuras podemos ver la comparación del modelo con el caso experimental. Se puede ver que en general replica de bastante buena manera el comportamiento, tanto en temperatura, que son las líneas rojas, líneas sólidas son el modelo y los puntos son el experimento, y en humedad, en el caso azul, excepto este inicio, tiene ciertas diferencias. A modo informal, para lograr esta validación tuvimos que hacer harto trabajo respecto a los datos publicados, porque si bien el experimento está bastante bueno y publicaron mucha información, existen dos datos clave que se guardaron y que tuvimos que buscarlos por nuestra cuenta, haciendo un trabajo bien arduo ahí. Entonces eso limita que uno pueda validarlo perfectamente, porque hay ciertos parámetros que son desconocidos. Pero considerando eso, el modelo puede replicar de manera bastante satisfactoria el comportamiento del equipo real. Y en la figura de la derecha tenemos la comparación de los modelos predichos, los datos predichos por el modelo versus los datos experimentales por cada instante. O sea, instante 1 tiene las dos coordenadas de modelo y experimento, y podemos ver que en general, por ejemplo, para humedad tenemos una muy buena representación, y en el caso de la temperatura no es tan buena la representación, pero aún así se encuentra dentro de un rango de más o menos 15%, que es un rango bastante usado para este tipo de equipo. Y ahora, el modelo, ¿para qué se usó? Se utilizó para evaluar paramétricamente que
elementos del diseño o de la operación pueden tener mayor o menor influencia sobre la performance de este equipo. Entonces lo que hicimos fue considerar ciertas variables de diseño o de operación y variarlas tanto en reducir como en aumentar estos valores y ver el efecto sobre la remoción de humedad. La remoción de humedad la evaluamos simplemente como humedad del aire al ingreso versus humedad del aire a la salida. Las variables que consideramos fueron el largo de las aletas, o sea, el espesor del intercambiador, el espacio entre aletas, el espesor de la capa de material disecante, la velocidad del aire, el flujo másico de agua al interior de los tubos y la resistencia térmica entre el tubo y la aleta, que es una resistencia térmica bastante grande en general en intercambiador de calor y suele ser la resistencia dominante luego de la resistencia del lado aire. Por lo tanto, eso lo hace interesante de evaluar. Y los resultados de este estudio paramétrico, pueden ver aquí en este gráfico que se llama Spider Chart, en que tenemos en el eje X la variación de cada parámetro respecto al caso base, que va desde menos 25 hasta más 25% respecto a su valor nominal, y el efecto sobre el cambio de humedad, o sea, el delta de humedad entre la entrada y la salida. Por lo tanto, si es que podemos ver dos comportamientos muy diferentes en dos tipos de parámetros. Por ejemplo, los parámetros de velocidad de aire y espacio entre aletas muestran que a medida que estos parámetros aumentan, disminuye la reducción de humedad. Mientras que los otros parámetros evaluados, a medida que ellos aumentan, aumenta la remoción de humedad. Otra cosa interesante de esto fue ver la importancia del espacio entre aletas, que tiene un efecto tanto sobre la velocidad indirecta como por sobre la cantidad de superficie de material disecante expuesta al mismo caudal de aire. Por lo tanto, por eso tiene un efecto tan alto sobre la remoción de humedad. De esta manera se puede ver que el efecto de los parámetros evaluados es el más importante por lejos. El parámetro de diseño relacionado con el tipo de intercambiador vendría siendo el espacio entre aletas, que se relaciona con el área expuesta de material disecante al aire. Por lo tanto, si lo relacionamos con lo presentado anteriormente respecto a los tipos de intercambiadores, nos daría una pista sobre los intercambiadores sobre los que habría que evaluar en más detalle, que serían los que tienen esta mayor área de intercambio entre la fase sólida y el aire. Finalmente, les voy a mostrar un modelo numérico bien simple de cómo se puede integrar uno de estos intercambiadores de calor a un sistema de aire acondicionado completo. Este proyecto en particular surge dentro de otro alcance, que era el desarrollo de métodos descentralizados y flexibles de proveer aire acondicionado a edificios. Por lo tanto, este proyecto se basaba en utilizar chillers de absorción que operan en función de la combustión de gas natural, y se pensó en la posibilidad de utilizar uno de estos sistemas de enfriamiento separado, sensible y latente, para ver si, además de entregar flexibilidad e independencia de la red eléctrica, se podía ahorrar algo de energía al respecto. ¿Y por qué se pensó en el uso de este tipo de equipo de intercambiador recubierto de disecante sólido? Es porque este equipo requiere tanto un flujo de agua fría como un flujo de agua caliente. Y en el caso de los chillers de absorción, que tienen este
principio en base a combustión, es relativamente simple el acople de estos dos sistemas. Entonces podríamos aprovechar el lado generado por el agua fría para enfriar y mantener la deshumidificación, y el lado generado por la combustión para generar agua caliente para la regeneración. Entonces el sistema que se propuso es un sistema que primero considera un intercambiador de calor para recuperar calor entre el aire ya climatizado al interior de un edificio y el aire exterior. Luego el aire pasaría hacia el intercambiador de calor cubierto de material disecante, y finalmente pasaría por algún fan coil o intercambiador de calor sensible para controlar la temperatura y entregar aire a las condiciones de confort requeridas. El proceso se puede ver en las líneas rojas de esta figura ciclométrica aquí, en que desde OA, que es el aire exterior, pasamos por el intercambiador de calor, que es el punto E, y llegamos a la caja de mezcla, que sería MA, y desde MA hasta H es el proceso de deshumidificación en el intercambiador de calor, y finalmente el proceso de enfriamiento sensible que tomaría lugar en el fan coil sería desde el punto H hasta el punto SA, en el cual se entrega al edificio. Y esto se compara con el proceso habitual de enfriamiento de un sistema por expansión directa, en que desde la mezcla se enfría directamente y luego se mantiene el proceso de enfriamiento hasta temperaturas de 12 grados, y luego en este caso, como se trataba de un edificio comercial, el ejemplo, se consideró el calor de recalentamiento antes de enviarlo al edificio. En el caso del chiller de absorción, la gracia de las temperaturas en las que opera este sistema, que son entre 15 y 45 grados Celsius, comparado con las que operaría este mismo chiller para un sistema de enfriamiento normal, que como pueden ver, la temperatura mínima es más alta. O sea, el agua fría, en lugar de ocuparla a 7 grados, como es lo habitual en un sistema de aire acondicionado, se ocuparía a 15 grados. Y el agua caliente se usaría a mayor temperatura que el retorno en el caso del chiller de absorción. Esto significa que el mismo chiller de absorción que se podría considerar para un sistema tradicional, al momento de considerarlo para un sistema de enfriamiento por separado, latente y sensible, presenta mayor eficiencia. En este caso, el chiller en particular que consideramos presentaba un COP de 1,35, que es bastante mejor que el que presentaba para la otra condición de operación, que era eh, menor a 1, 0,9, 90 y algo. Entonces, solamente por cambiar de tipo de sistema, ya el mismo chiller puede presentar una mejor operación. Y otra ventaja desde el punto de vista operativo para un chiller de absorción es que esta operación a mayores temperaturas se aleja de la línea de cristalización de la solución. Entonces la operación del chiller es más segura en el caso de chillers de absorción. ¿Cómo evaluamos la operación energética de este sistema? Consideramos un edificio de oficinas de un piso, de acuerdo a la base de datos eh, desarrollada en base al estándar ASHRAE 90.1, que está disponible el Commercial Prototype Buildings Model, que es una base de datos del Departamento de Energía que está en Internet, y están los modelos hechos en Energy Plus. Y consideramos una ciudad que tiene una temperatura relativamente alta y bastante húmeda, como es Atlanta, en Georgia. ¿Y cómo evaluamos esto? Desarrollamos la simulación en Energy Plus para el periodo de enfriamiento en la ubicación, que corresponde al verano en Atlanta entre mayo y septiembre, y obtuvimos las cargas de enfriamiento sensible y latente para este edificio de oficina en particular. Luego, en base a estas cargas
de enfriamiento sensible y latente horarias para el periodo de enfriamiento, implementamos un sistema que representara la operación del intercambiador de calor y el chiller usando IS. Y finalmente comparamos la operación de este sistema con un sistema de expansión directa, basado simplemente en el COP del equipo, como el calor, perdón, el enfriamiento entregado versus la energía que requería, pero consideramos el COP primario, ya que estábamos considerando sistemas en base a gas natural. Teníamos que considerarlo las pérdidas de un sistema eléctrico entre su generación y distribución para que estuvieran al mismo nivel. Y en ese caso se consideró un factor de conversión entre energía eléctrica y uso de gas natural en el sitio de 0.3, que es el válido al 2015 para el mix de energía, de generación de energía eléctrica en Estados Unidos. En el caso de cómo se evaluó el COP del sistema de enfriamiento sensible y latente por separado, se puede considerar que el calor de regeneración, que es el agua caliente que hay que proveer, se obtiene del rechazo desde el chiller, rechazo de calor. Por lo tanto, no es una fuente de calor adicional al sistema. Solo por operar el chiller para enfriamiento, esta fuente de calor está provista. Que no es lo que pasa con el sistema tradicional por expansión directa, que para recalentar el aire, para llevarlo a temperatura de confort, necesita generalmente de una resistencia eléctrica. ¿Y cómo se comparan estos sistemas? Podemos ver en este caso para un día, el día de diseño, el COP del sistema, no del chiller en particular, de primero el caso base, que sería por expansión directa en la línea gris, versus dos casos de sistema de enfriamiento sensible y latente por separado. El que tiene líneas continuas corresponde efectivamente al caso descrito de uso del chiller por absorción, pero además consideramos un chiller eléctrico. Y lo interesante es que, tomando en cuenta el factor de conversión de energía desde generación, transmisión y a uso local, el COP del caso con el chiller por absorción es más alto que tanto el sistema por expansión directa como el sistema de enfriamiento sensible y separado con un chiller eléctrico de expansión directa. Y el resultado en la temporada de enfriamiento, todo el verano, mayo a septiembre, es también en la misma dirección. Nos muestra que el uso de este sistema basado en un sistema de enfriamiento separado, sensible y latente, con un chiller de absorción proveyendo agua fría y agua caliente, presenta un COP estacional más alto tanto que el sistema de expansión directa tradicional, como el uso de un sistema de enfriamiento sensible y latente por separado, pero con un chiller eléctrico de expansión directa. Por lo tanto, el sistema analizado permite cumplir con el objetivo de generar un sistema de enfriamiento o aire acondicionado con independencia de la red eléctrica, pero además permite ahorrar energía respecto a un sistema tradicional. Ahora, las conclusiones en general de estos tres estudios que hemos visto serían que los sistemas de enfriamiento latente y sensible por separado permiten reducir el consumo de energía en sistemas de aire acondicionado comparado con sistemas tradicionales, que en particular el uso de intercambiadores de calor cubiertos de disecante, de SHE, se pueden integrar con estos sistemas. A lo menos existe viabilidad para ello.
y que la integración permitiría ahorrar energía comparado con un sistema tradicional. También podemos concluir a partir de la comparación de los intercambiadores de calor de tubo y aleta con otro tipo de diseño, es que existen otro tipo de intercambiadores que permitirían mejorar significativamente su operación, haciéndolos más atractivos aún, potencialmente mejorando su eficiencia energética. Y por otro lado también necesitamos desarrollar materiales disecantes que ya sea tengan mayor estabilidad o mejorar el nivel de absorción de agua máximo que ellos eh, presentan. Y para todos estos objetivos y conclusiones que se mencionan acá, el trabajo que en particular estoy desarrollando yo en esto se basa en el desarrollo de modelos, tanto del funcionamiento del material, que es la obtención de la curva isotérmica, como el desarrollo de modelos, ya sea del intercambiador en sí, como lo mostramos basado en las ecuaciones de gobierno de balance de energía, y la integración de estos equipos en modelos simplificados a sistemas completos de aire acondicionado. Gracias por su atención.